En la clase de hoy lo que veremos serán vectores en el espacio y las operaciones que vayamos a ver con esto, ¿no? Producto escalar, vectorial, etc. Bueno, un vector, como sabemos, es un elemento que posee un módulo, dirección y sentido. Estas se las encuentra en un espacio tridimensional, está compuesto por ternas, ¿ya? Y bueno, a estas las llamamos vectores. Sus componentes serán en este caso los números reales. Ahora, un vector, como pueden ver, puede tener esta forma, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el vector A, cuyas componentes son A sub 1, A sub 2 y A sub 3, ¿no? Pero vamos a marcar con color rojo, ¿no? A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Perfecto. Ahora, estoy tomando también como ejemplo a este otro mi vector B, con componentes B sub 1, B sub 2 y B sub 3, ¿ya? Respectivamente, ¿no? Como aquí tenemos ya las componentes del vector, sería propio decir, ¿no? Que esta, la primera componente, la primera terna, compone lo que es la componente en X, la segunda es la componente en Y y la tercera la componente en el eje Z. Con eso en mente podemos proseguir. Primero, entre lo que es vectores tenemos estos axiomas, ¿no? Que tenemos que seguir. Primero, dos vectores van a ser iguales, ¿no? El primer punto, lo que es igualdad de vectores. Dos vectores van a ser iguales si es que sus componentes respectivas también son iguales. O sea, la primera componente de A con la primera componente del vector B son iguales y respectivamente con las segundas y las terceras componentes, ¿no? Si se cumple que todas son iguales, pues decimos que tanto el vector A como el vector B son vectores iguales. Ahora, dentro de lo que son las operaciones, tenemos lo que es suma y bueno, también podemos incluir ahí resta de vectores, ¿no? Pero lo generalizamos para suma, ¿no? Porque simplemente la resta es el proceso inverso a la suma, ¿no? Es su operador inverso. Ahora, para sumar dos vectores, como en este ejemplo, un vector A más un vector B, tenemos que sumar de igual manera. Componente con componente. La primera componente de mi vector A con la primera componente de mi vector B. Y la suma de esas componentes va a dar la primera componente del vector resultante de esa suma. Es decir, si sumamos el vector A más el vector B, posiblemente nos dé como resultado un vector C, ¿verdad? Entonces la suma de A sub 1 más B sub 1 nos va a dar la primera componente que voy a llamar C sub 1. La primera componente de este nuevo vector formado por la suma del vector A con el vector B y respectivamente con la segunda y la tercera componente. Vamos sumando para hallar cada una de las componentes de ese mi vector que estoy llamando C. En este caso sus componentes serán C sub 1, C sub 2 y C sub 3. Perfecto. Ahora, también hay lo que es la multiplicación, ¿no? Pero esto vamos a verlo más adelante. Veremos qué pasa si multiplicamos vectores por vectores, ¿ya? Y hay distintos casos. Por el momento quedémonos con este, que sería el producto de un escalar con un vector. K va a ser nuestro escalar. Este escalar simplemente nos quiere decir que es un valor, una constante cualquiera. Puede ser pi, 3/4, etc. Es un número. Y está multiplicando un vector. Es que es la teoría. Si ese valor K pertenece a los reales, entonces K por el vector A, este escalar K va a multiplicar a cada una de las componentes de mi vector A, ¿no? Si fijan, ahí está mi primera, segunda y tercera componente, y a cada una se le está multiplicando ese valor K. Ahora, ojo, también se puede hacer el proceso inverso de K. Si tuviéramos, ¿no? Si partiéramos de aquí, no, un poco después, ¿no? Si partiéramos de acá, nos dan un vector. Y se fijan, ahí tenemos un K multiplicando a cada una de las componentes de mi vector. Pues podemos hacer un proceso análogo, ¿no? Podremos factorizar ese K de todas las componentes y sacarlo afuera. ¿Ya? Valdría decir que tendríamos algo como K por las componentes, ¿no? A sub 1, A sub 2 y A sub 3, ¿no? Ese K saldría fuera de lo que es mis componentes, pero seguiría multiplicando, ¿ya? Se puede hacer también ese proceso, ¿ya? Luego, un cuarto punto de valor también es cómo saber cuando dos vectores son paralelos. Pues bueno, si A y B son vectores, ¿no? Que pertenecen a R3, el espacio, y K, ¿no? Un escalar, pertenece a los reales. Si tenemos esta relación donde un vector, en este caso A, es igual a K veces otro vector B, se dice que ambos vectores son paralelos. Posiblemente no sean iguales en magnitud, ¿no? Pero van a ser paralelos, como tenemos aquí el ejemplo, ¿no? En esta gráfica a la derecha. Ahí tengo en azul un vector A y K veces A es el vector rojo. Si se fijan, cumple esa forma de ecuación que teníamos en un momento, ¿no? Ahí tenemos que un vector A, en este caso el azul, si lo multiplicáramos por una constante K, sería igual a este mi otro vector K veces A, ¿no? Quizás ahora es un poco confuso ya, pero quiero que se dé a entender esto. Si tenemos una relación de este estilo, donde un vector es igual a otro vector multiplicado por un escalar, se dice que ambos vectores son paralelos. No digo que sean iguales, simplemente que son paralelos. Ahora, un método que utilizamos muy a menudo para lo que es ejercicios, ¿no? Que traten con vectores es el método del paralelogramo,
Y es que hay una singularidad en esta. Si partimos desde mi vector A y mi vector B, ¿no? Es el vector rojo y azul. Y si me preguntaran cuánto vale la suma del vector A más el vector B, lo que hacen ustedes es dibujar el paralelogramo. Si se fijan, acá en la parte superior he repetido lo que es el vector A. Y en la parte derecha he repetido a mi vector B, formando así un paralelogramo. Ahora, las diagonales dependen mucho. Si uso la diagonal mayor, esa que está en color verde, esa diagonal representa la suma de los dos vectores que componen mi paralelogramo. Entonces, en la diagonal mayor va a ser la suma del vector A más el vector B. Y por lo tanto, la diagonal menor será la resta del vector A menos el vector B. Ahora, ¿cómo determinar cuál suma, cuál resta? ¿No? En este caso tengo AA menos B, ¿verdad? Pero, ¿cómo determinamos esto? Ya lo ves aquí a un lado, ¿no? Ahí tengo un vector, ahí tengo otro, ¿no? Lo estoy llamando en este caso vector U y vector V. Si hago eso, ¿no? El método del paralelogramo, tengo que repetir, ¿verdad? Esos mismos vectores. Repito acá el vector U con su mismo módulo, dirección y sentido, y también repito el vector B. Fíjense, lo estoy repitiendo, estoy copiándolo, no estoy cambiando el sentido, ¿no? En este caso, se fijan, con el vector B, ambos apuntan hacia arriba. No puedo cambiarlo y decir que está hacia abajo ahora, ¿verdad? Así que simplemente lo repito. Ahora analizo lo que son las diagonales. Fíjense, la diagonal más larga les dije que era la suma de los dos vectores, ¿no? En este caso, U y B. Ese sería mi vector U más mi vector B. En la suma no hay ningún problema. Pero ¿qué hay de la resta? A ver, vamos a hacerlo con color celeste. La diagonal menor les dije que era la resta, ¿verdad? Ahora aquí mucho depende. ¿Dónde ponen la flecha? Si ponemos la flecha en la parte superior, ¿qué vector es? Obviamente es la resta. Pero ¿quién va primero? Siempre siguen esa regla. Punta menos cola. La flecha es la punta, ¿no? Y respectivamente el final del vector será la cola, ¿no? Punta menos cola. ¿Qué vector está en la punta de mi vector que he formado? Si fijan, es el vector V, ¿verdad? Ese va primero. Va a ser el vector V menos la cola. ¿Quién está en la cola? El vector U. Ese vector que he trazado va a ser el vector V menos U. Ahora, si yo lo hiciera al revés, esta vez la flecha, o sea, la punta ya no apunta arriba. Ahora apunta abajo. Mismo método, punta menos cola. ¿Quién está en la punta? El vector U, ¿verdad? Ahí está el vector U. ¿Y quién está en la cola? El vector B, ¿verdad? Ahí está el vector B. U menos B. Quizás a algunos les resulte un poco complicado de entender. Y bueno, no los culpo, ¿no? El método quizás que más les ayude sería sin formar el paralelogramo. Hablando de la resta, ¿ya? Simplemente toman sus mismos vectores, ¿no? Ahí tenemos al vector V y ahí tenemos al vector U. Ahora sí, sin tener que replicar, ¿no? Los mismos vectores aquí arriba o abajo, tenemos delimitado, ¿no? Vector B, vector U. Si hacemos lo mismo, punta menos cola, ¿quién está en la punta? ¿No? Está chocando. La punta está chocando con la punta del vector U. Entonces ahí tenemos, va a ser el vector U menos quién está en la cola. La punta del vector B está restando, ¿no? Sería menos B. Ahora también, algo a analizar es que si tuviéramos, ¿no? Varios vectores, como por ejemplo, no sé, el W, el vector U, el vector B, y acá, que vamos a llamarle el vector, no lo sé, N, ¿ya? Da lo mismo. No, ahí tenemos 4 vectores. Si se fijan, no todos van en la misma dirección, en el mismo sentido. Así que cuando tenemos así una serie de vectores dispuestos, ¿no? Formando un circuito cerrado, por así decirlo, entre comillas, ¿qué hacemos? Los vectores que vayan en el mismo sentido, ¿no? Fíjense la flecha. Los que vayan en el mismo sentido se van a sumar. Y si uno fuera en sentido contrario, va a actuar como una resta. Y en este caso hablaríamos con una especie de ecuación con vectores. Fíjense, empezamos desde acá, con el vector W. Ahí está el vector W. ¿Se fijan? Está yendo en este sentido, ¿no? Fíjense la flecha. Luego, en la punta, si se fijan, comienza la cola del siguiente vector, el vector U. Se fija, pero van en el mismo sentido, no sé si se nota, ¿no? Ambas flechas están apuntando a la misma dirección. Está cumpliendo una especie de circuito. Y como hay esa especie de continuidad, significa que los dos vectores están sumando. Sería WB más el vector U. Listo, llegamos al vector U. Ahora se fijan, la punta del vector U conecta con la cola del vector V. No, también va en el mismo sentido. Entonces también se está sumando ese vector V. Pero aquí pasa algo con el vector N. Cuando llegamos a la punta del vector V, se fijan, la punta del vector N también está ahí, están chocando. No están en la misma dirección, ¿verdad? No están en el mismo sentido.
Así que este es contrario. El vector n está yendo en sentido contrario a los otros tres vectores. Este va a estar con signo negativo. Y listo. Si se fijan, hemos vuelto de donde hemos partido, ese origen. Entonces, la suma de estos cuatro vectores va a ser el vector 0, ¿no? Cuyos componentes van a ser 0,0,0, ¿no? Sería como el elemento neutro en lo que es aquí suma y resta de vectores. Y listo, ya cuando tengamos esta especie, ¿no?, de disposición de vectores, podemos hacer este análisis. Ya ustedes toman una serie de vectores que estén partiendo en un circuito cerrado y pueden formar una ecuación de ese estilo, siempre tomando en cuenta las direcciones y los sentidos que tengan sus vectores. Muy bien. Ya. Hacemos esto más y podemos comenzar con algunos ejercicios. Dentro de lo que son las propiedades de tus vectores, tenemos la ley de clausura. Primero, esta que nos indica que dos vectores van a poder sumarse a un vector X y un vector Y, siempre y cuando estos pertenezcan al espacio, no R3. O sea, que existen, ¿ya? Si los vectores existen, se pueden sumar. Luego está la propiedad de conmutatividad, ¿ya? Los vectores son conmutativos. Si tenemos X más Y, podemos cambiar el orden, ¿no?, de suma. Si tendríamos Y más X. Da lo mismo, ya son conmutativos. También son asociativos. Podemos asociar dos vectores o otros dos distintos, ya no hay ningún problema. También hay lo que es elemento neutro, ¿no? Este vector O, ¿verdad? O bueno, 0, no sé cómo le llamarán en algunos otros textos. Ese que les mencionaba, que es como un elemento neutro, porque sus componentes son 0,0,0. También tenemos dentro de lo que son los vectores de inversa, ¿no? Si sumamos un vector X y luego lo sumamos con el negativo de ese mismo vector, si es su inversa, el resultado va a ser ese vector neutro, ¿verdad? Y lo que ya les mencionaba, multiplicación, ¿no?, escalar. De un escalar por un vector, ya no es producto escalar esto. Habría que aclarar eso, es de un escalar por un vector. Ya les había mencionado. El escalar va a multiplicar cada una de las componentes de mi vector. ¿Pero qué pasa si está sumando si está multiplicando a la suma de dos vectores? Pues simplemente esta se distribuye, ¿no? Y va a multiplicar a cada uno de mis vectores. Y listo. Es todo. Aquí lo mismo, ¿no? K y T, cabe mencionar que son también constantes. Ya si no tienen acá ese signo de vector, que queda implícito que estamos hablando de constantes, escalares. Esto también se puede multiplicar cada una con mi vector X, ¿no? Y listo. Es todo lo que necesitamos saber. Podemos comenzar con algunos ejemplos. A ver. Ya. Aquí hay un ejercicio. Lo voy a escribir. Dice: sea O el centro del hexágono regular compuesto por los puntos A, B, C, D, E y F. Hallar la suma de los vectores. A ver, primero creo que deberíamos es graficar el hexágono, ¿no? Vamos a hacerlo así. Quizás esto se haga automáticamente. Vamos a verlo. Ah, no. No se hizo automáticamente. Vamos a hacerlo con calma. A ver, ya. Ahí está, ya, perfecto. Se corrige solo. Ya, y las esquinas van a ser los puntos, como mencionaba, el punto A, el punto B, el punto C, el punto D, E y F. Listo, ahí tenemos el hexágono. Y nos dice que O, pues el origen, va a ser el punto central de este hexágono. Creo que va a estar por aquí. El origen, ¿no? Y listo. Ahora lo que tenemos que hallar es la suma de los vectores. Eso no lo noté. Nos pide hallar cuánto vale el vector formado desde el punto O hacia el punto A, más el vector formado desde el punto O hasta el punto B, más del O hasta el C, de O a D, de O a E y de O a F. Nos pide saber cuánto vale esto, ¿ya? Cuánto vale esta suma de los 6 vectores. Si se fijan, aquí es igual cada uno de los vectores. El primero, de O a A. Nos recordemos que el centro ese es mi punto O, ¿verdad? Perfecto. El vector de O a A es un vector que parte desde el punto O y llega hasta mi punto A, ¿ya? A ver, lo voy a trazar ahora.
Ahí está. Ese es mi vector que va desde O hasta A. Fíjense la flecha donde apunta hacia A, ¿verdad? Listo. Ese sería mi primer vector de O a A. Luego el segundo vector es desde el punto O hasta el punto B. Ahí está. Tercer vector es desde el punto O hasta el punto C. Cuarto vector es desde el punto O hasta el punto D. Siguiente vector es desde el punto O hasta el punto E. Y el último vector es desde el punto O hasta el punto F. Y listo, ahí tenemos todos los vectores, ¿ya? Ahora a ver, vamos a hacer esto. Fíjense bien. Voy a copiar todo esto, lo ven está más adelante. ¿Qué pasaría? Como yo estoy aquí formando, ¿no?, todo esto de vectores, ¿qué pasaría si es que yo trazara una especie de eje cartesiano? Me explico, a ver, voy a hacer esto. Ya. Y otro aquí, a ver. No me parece que este no me sirve. Ya, ya está. Es como les mencionaba, aquí yo veo dos posibles formas de resolver. El primero sería armándonos ecuaciones con estos vectores, ¿ya? Podríamos hacer vectores de B a C, de A a B, etc. Otro método que veo es que podríamos aplicar esto. Se fijan, he formado un eje cartesiano, ¿no? Y aquí puedo darme coordenadas, donde el punto B, no sé, valga un valor x sub 1 en x, ¿no? Y en y un valor y sub 1. Y el punto A, respectivamente, como son x distantes, sería ese mismo valor x sub 1, pero con signo negativo, ¿no? Negativo x sub 1. Entonces ahí empezaríamos a tener sus componentes. El vector B tendría las componentes x sub 1, y sub 1. El vector A tendría componentes negativo x sub 1, y sub 1, y así respectivamente con cada punto. Es una opción, ¿no? Y como ya tenemos los puntos, podríamos ir operando. Es una forma. Pero yo creo que hasta ahora no les he enseñado, ¿no?, cómo sumar los vectores. Así que, no, sí aprendimos, ¿verdad? Así que podríamos hacer por este método. A ver, me parece más sencillo por este. Vamos a intentarlo. Ya primero vamos a ver cuánto valen cada una de las componentes de estos mis vectores. Ya. Comencemos con el vector. Ya hicimos A y B. Ahora hagámoslo con el C. Si se fijan, el vector C está dispuesto en X en una distancia mayor a X sub 1. A esta distancia la llamaremos X sub 2. Muy bien. Y se fijan, este vector está justamente en el eje X. En Y vale 0. Entonces, mi vector C tiene componentes X sub 2, 0, ¿verdad? Listo. Ahora mi vector F. Mi vector F va a ser lo mismo. Simplemente que el punto donde está la punta de su vector no va a valer x sub 2, va a ser negativo x sub 2. En las componentes de mi vector F va a ser negativo x sub 2, 0. Ahora, con lo que son mis vectores E y D, se fijan, están a la misma rectura de lo que es mi negativo x sub 1 y mi positivo x sub 1. Y la altura en este caso sería y sub 1, pero con signo negativo. Entonces, el vector de O hasta E tiene componentes negativo x sub 1, negativo y sub 1. Y D tiene componentes x sub 1, negativo y sub 1. Listo, ya tenemos todas las componentes de los vectores. Ahora podríamos sumarlos, ¿no? A ver, reemplacemos. El vector de O hasta A, ¿cuánto vale? Negativo x sub 1, y sub 1. Más el vector de O hasta B es x sub 1, y sub 1. Más el vector de O a C es x sub 2, 0. Más el vector de O hasta D es x sub 1, negativo y sub 1. De O hasta E es negativo x sub 1, negativo y sub 1. Más de O hasta F es negativo x sub 2, 0. Igual a no sabemos. A ver, ya podemos sumar todos estos vectores. ¿Ustedes recuerdan? Para hacer la suma de vectores, ¿qué se hacía? Debíamos sumar
componente a componente, ¿no? Las primeras componentes se sumaban y luego las segundas. A ver, marquemos las primeras componentes. Aquí tenemos a negativo x sub 1, a x sub 1, x sub 2, x sub 1, negativo x sub 1 y negativo x sub 2. Tenemos que sumarlas a todas ellas. Lo haré con color naranja, a ver. Va a ser negativo x sub 1 más x sub 1 más x sub 2 más x sub 1 menos x sub 1 menos x sub 2, ¿no? Ya he copiado todas las primeras componentes. Listo. Coma. Ahora tengo que sumar todas las segundas componentes. Las segundas componentes. Lo haré con color azul. No, morado. Las copio. Va a ser y sub 1 más, perdón. Y sub 1 menos y sub 1. Ah, me estoy saltando, ¿no? Sería aquí. Más 0 menos y sub 1 menos y sub 1 y más 0. Listo, las he copiado todas en orden. Ahora las sumo. Se fijan, aquí veo valores que se pueden simplificar. Negativo x sub 1 se va con x sub 1, aquí también, y x sub 2 se va con negativo x sub 2. Ah, ya no me queda nada. La primera componente había así 0. La segunda componente, veamos, a ver. Aquí veo que y sub 1 más y sub 1 me da 2 veces y sub 1. Y negativo y sub 1 con negativo y sub 1 me da negativo 2 veces y sub 1. Y estos dos se restan. ¿Qué me queda? 0 también. Ah, ya, mi segunda componente también había sido 0. Y listo. Entonces la suma de estos vectores había sido el vector 0,0. Este es un vector neutro, ¿no? ¿Cómo llamamos este vector neutro? El vector origen, ¿no? El vector neutro, ahí está. Es la respuesta de la suma de todos los vectores. Es una forma de hallar la respuesta, ¿ya? Otra forma es como que les decía. Se fijan, aquí ya tenemos varios vectores. Podrían haber formado quizás un sistema. Quizás podrían haber formado aquí un vector que vaya desde E hasta A y luego haber hecho un sistema de ecuaciones, ¿no? Luego otro vector que venga desde D hasta B, etcétera, ¿no? Como ya habíamos visto, punta menos cola, ¿no? Punta menos cola. Pero es otra forma en la que podrían hallar su respuesta. Ya. Ahora, vamos a proseguir con lo que es esto de acá. Un vector también va a tener lo que es un módulo, les decía, ¿no? El módulo va a tener que cumplir ciertos criterios. Primero, el módulo de un vector siempre es mayor a 0. Es un número positivo. Siempre. No puede ser negativo. Y bueno, aquí pongo que no puede valer 0 por la siguiente propiedad. Si el módulo del vector fuera 0, significa que ese vector es el vector neutro. No es el vector O que hemos visto hace poco, cuyos componentes eran 0,0,0. Ahora, ¿qué más? Si tuviéramos que sacar módulo un vector que estaba multiplicado por una constante, no un escalar, como hemos visto antes, el escalar puede salir del módulo, pero ojo, en valor absoluto. Recordemos, el valor absoluto, ¿qué hace? El valor absoluto, este valor K, lo que va a hacer es volver cualquier valor en positivo, ¿no? Recordemos que según sus dominios va a tener un valor K y un valor K negativo respectivamente. Uno donde K sea un número positivo y otro donde K sea un número negativo. En pocas palabras, si K, esa constante de escalar, fuera menos 5, valor absoluto de menos 5 es 5, ¿verdad? Positivo. Y si fuera positivo, positivo 5, valor absoluto de 5 sigue siendo 5, ¿ya? O sea, el resultado, ese escalar, siempre tiene que ser un número positivo. Eso es todo. Luego, si tuviéramos, en este caso, una relación de este tipo, ustedes deben saber que el módulo de la suma de dos vectores siempre va a ser menor o igual a la suma de del módulo de cada vector por separado. ¿Perfecto? Esto se puede demostrar, pero no lo vamos a hacer por hoy, ¿ya? Esas serían las 4 propiedades fundamentales que tenemos que aprender hoy. Y ahora, ¿cómo se halla lo que es el módulo de un vector? El módulo de un vector va a ser la raíz de la suma de los cuadrados de sus componentes. Si hablamos de un vector A, ¿verdad? Un vector A cuyos componentes son A sub 1, A sub 2 y A sub 3, el módulo de este vector A va a ser la raíz de cada uno de sus componentes, ¿no? A sub 1, A sub 2, A sub 3, elevadas al cuadrado. Y se suman, ¿ya? Cabe recalcar, ¿no? El módulo se le representa por esas dos barras verticales, ¿no? Que encierran a cada lado al vector. Aunque también se lo suele llamar norma de un vector, ¿ya? Así que no se sorprenda. ¿Es módulo o norma? ¿No? Nosotros vamos a quedarnos con el nombre de módulo de un vector. Perfecto. Ahora hay algo más que conocer. Es el concepto del vector unitario. Un vector unitario es aquel cuyo módulo vale siempre 1. Si el módulo de ese mi vector A fuera 1, significa que este mi vector A es un vector unitario. Ahora, ¿cómo podemos hallar un vector unitario nosotros? Pues el análisis es demasiado sencillo. Un vector unitario se lo puede hallar con cualquier vector, ¿ya? Digamos, un vector A dividido entre el módulo de nuestro vector A, ¿ya? Y siempre se va a cumplir que este nuestro nuevo vector resultante siempre va a tener como módulo 1, ¿ya? Aquí dice módulo de A, ¿ya? Pero recuerden,
El módulo de A es la raíz de sus componentes, de la suma de los componentes elevados al cuadrado, ¿verdad? O sea, el módulo nos va a dar un número, nos va a dar una constante, 5, 7, etcétera. Ya nos va a dar una constante cualquiera. En pocas palabras, el módulo unitario nos dice que dividamos a nuestro vector entre su propio módulo. Pero este módulo nos va a dar una constante, ¿verdad? Entonces voy a tener K por el módulo de A. Y listo, esto me va a dar origen a un nuevo módulo, a un nuevo vector que voy a llamar, no sé, B. ¿Ya? O sea, lo único que voy a cambiar es que le voy a multiplicar una constante. Y esa constante va a ser su recíproca de su módulo, ¿verdad? Eso simplemente. Muy bien. Ya. Con eso en mente, podríamos buscar un ejercicio. A ver, déjenme buscarlo. No, creo que podemos avanzar todavía un poco más y luego recién ir a la parte de ejercicios. A ver. Vamos a comenzar con este. Lo que es el producto escalar. Ahora sí estamos comenzando. Vamos a ver lo que es el producto escalar, el producto vectorial, el triple producto escalar y el triple producto vectorial. ¿Ya? O sea, todo va a rotar en torno al producto escalar y el vectorial. Primero, el producto escalar, también llamado euclidio o producto interno. El producto escalar va a llevar este símbolo, ¿ya? Este que parece un signo de multiplicación ahuequeado, ¿no? Algo así, como si se tratara de cálculo en una composición de funciones, ¿verdad? Que compuesta en f, usamos ese símbolo, ¿no? El mismo vamos a usarlo acá. Y lo usamos para lo que es el producto escalar. El producto escalar entre dos vectores a y b va a ser el producto de cada componente respectivamente. O sea, la primera componente de un vector con la primera del otro vector, ¿ya? Luego se suma el producto de las segundas componentes y luego se suma el producto de las terceras componentes, ¿no? En este caso, primera componente de A con primera componente de B se multiplica, más segunda componente de A con segunda componente de B se multiplica, más tercera componente de A con tercera componente de B se multiplica y se suman todas. El producto de estos dos vectores nos va a dar como resultado un valor escalar, una constante. De ahí también viene el nombre, ¿no? Producto escalar. Ya, dentro de las propiedades del producto escalar es la conmutatividad. Es conmutatible, ya, o sea, puedes tener A por B o B por A, da lo mismo. Luego también tiene la propiedad de distributividad. Podemos distribuir este producto de un vector a este caso, esta suma de dos vectores, ¿no? Puedo multiplicar al primero y al segundo vector y mantener su forma. También tiene una propiedad de ortogonalidad y esta data que si dos vectores fueran perpendiculares, en este caso si A y B son perpendiculares, significa que el producto vectorial, escalar entre estos dos vectores es cero, siempre. Y bueno, también va a simbolizar que si dos vectores son ortogonales, el módulo de la suma de los vectores A más B va a ser igual a la resta. Y eso es deducible, ¿no? Por el paralelogramo. Si tuviéramos aquí dos vectores, ¿no? Un vector A, que es perpendicular a un vector B, ¿qué pasa? Ahí tenemos dos vectores, ¿no? Que forman 90 grados entre ellos. Si tratamos de hacer el método del paralelogramo, no vamos a poder, ¿no? Porque no se va a formar un paralelogramo. Se va a formar un cuadrado, ¿no? Y aquí, ambas diagonales tienen la misma magnitud. Entonces, tanto la suma como la resta de estos dos vectores van a ser iguales. No nos dejemos engañar por eso. Luego, a partir de esto que es el producto escalar, se puede hallar también lo que es el ángulo entre dos vectores. En este caso, el coseno del ángulo entre lo que puede ser mi vector A, que lo voy a dibujar ahora, y mi vector B. Este ángulo θ entre estos dos vectores se lo puede hallar con el producto escalar entre estos dos dividido entre el producto de esos módulos. Muy bien. Y hasta ahí veamos, ya, hasta ahí por el momento. Ahora pues, vamos a ver lo que son las proyecciones. Primero vayamos con un ejemplo, a ver. Ya. A ver, aquí hay uno muy sencillo. Dice, si el vector A, el vector B y el vector C son vectores en el espacio, o sea, pertenecen a R3, demostrar que la suma de esos tres vectores, A más B más C, multiplicado escalarmente con la resta de los vectores A menos B,
Luego es producto vectorial, no nos conviene. Ya dejémoslo hasta ahí. Vamos a este producto escalar, ¿ya? Se ve algo sencillo, pero es por un error mío. No leí bien el ejercicio. El vector A, a ver, vamos a darnos coordenadas, ¿ya? El vector A que tenga coordenadas 1, 2, 0. El vector B que tenga coordenadas 2, 1, 3. Y el vector C que tenga coordenadas 2, menos 1, 0. Ya. A ver, primero, vamos a aplicar lo que es la distribuidad, ¿no? La distributividad. Vamos a multiplicar estos dos vectores escalares. Pero estas sumas que nos van a poner los vectores y luego vamos a hacer el producto escalar. A ver, vamos a hacer componente a componente. Primero con el vector A. El vector A va a multiplicar escalarmente a cada uno de los mis vectores. Eso va a tener A escalarmente con el vector A más A escalarmente con el vector B. Aunque aquí, fíjense, aquí estoy obviando un paso. Se fijan, B está por delante, ¿no? Sería B escalarmente con A. Sería en ese orden. Aunque aquí no va a importar mucho, porque el producto escalar tiene esa propiedad de conmutatividad, ¿no? Podríamos rotar esto, pero por el momento hagámoslo en el orden correcto. Ahora tenemos a C escalarmente con A. Digamos, más C escalarmente con A. Luego, hacemos lo mismo con el negativo vector B. Ahí tenemos A, el vector A, escalarmente con el vector menos B. El signo podemos llevarlo adelante. Vamos a tener negativo A escalarmente con el vector B. Luego, B escalarmente con el vector menos B. El signo lo puedo sacar también adelante. Voy a tener B escalarmente con B. Y el vector C escalarmente con el vector menos B. Ahora, se fijan, acá les decía, ¿no? Bueno, no recuerdo si les mencioné. Si nosotros llevamos el producto escalar de un vector con el mismo vector, ¿eso a qué va a ser igual? Va a ser igual al módulo de ese vector. Si fijan, eso se aprecia aquí. Aquí tengo el vector A escalarmente con el mismo vector A. Si tenemos el producto escalar entre un mismo vector, ¿esto a qué va a ser igual? Al módulo de ese vector. Entonces ahí voy a tener el módulo de mi vector A. Ahora, acá, yo tengo B escalarmente con A, pero yo sé que esto es conmutativo, puedo girarlo, ¿no? Entonces puedo tener A escalarmente con B. Lo mismo acá, lo giro esto, voy a tener A escalarmente con C. Y si se fijan, aquí tengo negativo A escalarmente con B. Esto se puede simplificar con el positivo, ¿verdad? Luego, ¿qué tengo ahí? Negativo B escalarmente con B. Un vector escalarmente por el mismo vector. ¿Esto a qué va a ser igual? Al módulo de ese vector. Menos C escalarmente con B. A ver, ¿qué tenemos hasta ahí? Tenemos al módulo de A. Ojo, módulo de A elevado al cuadrado, eso nos faltaba. Es exponente cuadrático. Módulo de A elevado al cuadrado más el producto escalar de A con C menos el módulo de B elevado al cuadrado también menos C escalarmente con B. Ahora, para hallar el resultado, ¿qué necesito? He operado un poco, ¿no? He simplificado mi ejercicio. Ahora simplemente necesito hallar el producto escalar de A con C y de C con B y los módulos de A y B elevados al cuadrado. A ver, primero hallemos los módulos. Son más sencillos. Hallemos el módulo de A. El módulo de A va a ser la raíz de las sumas de sus componentes elevados al cuadrado, ¿no? En este caso sus componentes son 1, 2 y 0. Las elevo al cuadrado y las sumo. 1 elevado al cuadrado es 1. Listo. Más segunda componente. 2 elevado al cuadrado es 4. Más tercera componente. 0. 0 elevado al cuadrado es 0. 1 más 4 más 0 es 5. Entonces el módulo de A es raíz de 5. Luego, el módulo de B. ¿A qué es igual? Lo mismo. Sus componentes en este caso son 2, 1 y 3. Las elevo al cuadrado. 2 elevado al cuadrado es 4. Más 1 elevado al cuadrado es 1. Más 3 elevado al cuadrado es 9. La sumo. 9 más 1 más 4, 14, ¿no? Entonces aquí tengo raíz de 14. Ahora me falta lo que son los productos escalares. Ya no hay problema. Primero hallamos el producto escalar de A con C. Tengo que multiplicar, ¿no? Primera componente de A, 1 con la primera componente de C, que es 2. 1 por 2 es 2. Más, ahora, la segunda componente de A, que es 2, con la segunda componente de C, que es menos 1. 2 por menos 1, menos 2 en este caso, ¿no? Y pongo menos 2.
Luego, multiplico las terceras componentes. 0 por 0 es 0. Entonces el producto escalar de A con C es igual a 2 menos 2 es 0, más 0 es 0. Listo, el producto escalar de A con C, ¿cuánto había valido? 0. Y fíjense, aquí habíamos dicho que si dos vectores son perpendiculares, el producto escalar entre estos dos vectores, ¿cuánto va a ser? 0. ¿Qué significa? Que el vector A y el vector C son perpendiculares. Ahí estamos viendo eso, ¿ya? Es algo que deberíamos ya saber de segundo plano, ya mientras resolvamos un ejercicio. Pero listo, ya tenemos el producto escalar de A con C. Solo me falta el producto escalar de C con B. Lo mismo, tengo que multiplicar cada componente por cada componente, ¿no? Y luego sumarlas. Ahí está. Ahora sí, primera componente de C con primera componente de B. 2 por 2 es 4. Luego, segunda componente de C con segunda componente de B. Menos 1 por 1, negativo 1. Y tercera componente de C con tercera componente de B. 0 por 3 es 0. 4 menos 1, 3. 3 más 0 es 0. El producto escalar de C con B había sido 3. Y listo, ya puedo reemplazar todo acá. Primero, módulo de A elevado al cuadrado. Bueno, el módulo de A es raíz de 5. Raíz de 5 elevado al cuadrado, raíz con exponente se va, simplemente va a ser 5, ¿verdad? Más. Aunque aquí debe ser un hincapié algo. El módulo de A era raíz de 5, pero aquí decía módulo de A al cuadrado, ¿verdad? Y aquí decía yo, raíz con exponente se va, simplemente me queda 5. Aunque recordemos que en cálculo 1, o bueno, en varios cursos debió aprender que al eliminar la raíz con el exponente cuadrático, lo que se forma es un valor absoluto, ¿no? Lo que compone que tengamos dos soluciones, ¿no? En algunos lugares saben escribirlo como la raíz de 5 elevado al cuadrado sería más menos 5. Pero en este caso, no vamos a tomar en cuenta el signo negativo. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan las propiedades del módulo de un vector, decimos que el módulo siempre debe ser un valor positivo. Entonces, no podemos tomar el valor de negativo 5, así que simplemente vamos a tomar el valor positivo por la restricción que tiene el módulo. Entonces, módulo de A elevado al cuadrado va a ser simplemente 5. No vamos a tomar en cuenta su parte negativa. Luego, el producto escalar de A con C, ¿cuánto valía? 0. Menos el módulo de B elevado al cuadrado. Módulo de B era 14, raíz de 14. Elevado al cuadrado se va a la raíz, simplemente me queda positivo 14, ¿no? Y bueno, tiene un signo negativo por delante, ¿no? Pero eso es parte del ejercicio, no tiene nada que ver con el módulo. El módulo elevado al cuadrado va a ser positivo 14. Menos el producto escalar de C con B. El producto escalar de C con B nos dio 3. Y listo. Entonces tenemos que el resultado de ese producto escalar, ¿no? Es igual a 5 menos 14 menos 3. ¿Y esto a qué es igual? A ver, 5 menos 14 es menos 9. Menos 9 menos 3 menos 12, ¿no? Y listo. Eso era todo. Muy bien, ya. Proseguimos. Ya, entonces ya habíamos visto esto, lo que es el producto escalar. Ahora nos faltaría hacer ejercicios con este, ¿no? Ángulo entre vectores y luego explicar lo que son las proyecciones. A ver, ¿cómo aplicamos el ángulo de un vector? A ver, busquemos a ver aquí un ejercicio. Ya, aquí hay uno perfecto. Para ello necesitamos todavía aprender producto vectorial. Ya. Vamos a posponer un poco este ejercicio. A ver, busquemos otro. A ver, aquí hay uno bastante simple. Dice, a ver. Dados los puntos. Aquí nos van a dar puntos. El punto A va a tener las coordenadas 3, -2,5. Luego,
el punto B va a tener coordenadas 1, 1, menos 4. El vector C va a tener coordenadas 1, 8, menos 3. Y el vector D va a tener coordenadas 4, 6, menos 2. Y nos dice, ver, hallar el ángulo formado por los vectores y bueno, eso creo que lo voy a anotar, a ver, está ahí, hallar el ángulo formado por los vectores y aquí lo escribo. El vector va a ser el vector de A hasta B y el vector de C hasta D. Listo, tenemos que hallar lo que es el ángulo entre esos dos vectores. Y en este caso nos da puntos, ¿verdad? Bueno, aquí lo ideal quizás sería dibujar, ¿no? Los tres ejes, ¿no? El X, el Y y el Z. Y luego desde ahí dibujar los puntos, ¿no? El punto A está en 3, menos 2,5. Vería 3 en X, 2, negativo 2 en y 5 en Z, ¿no? O sea, sería un posible método. Luego iremos a ese punto, luego el otro, formaríamos los vectores correctamente donde son, ¿verdad? Pero la verdad es que no es necesario. En este tipo de ejercicios vamos a notar que hay ejercicios donde vamos a necesitar un correcto análisis, una correcta gráfica y otros donde no es tan necesario, como es este caso. Nos harían perder más en el tiempo, ¿no? Así que lo que ves es simplemente vas a dibujar en cualquier parte del espacio, ya digamos acá. Vector A, vector B. Punto A, punto B, mejor dicho. Punto A, punto B. Ahora el vector dice que iba desde A hasta B, o sea, partes de A y llegas a B. La flecha, ¿dónde está? Apuntando hacia B. Listo. Siguiente vector. Vamos a decir que está el punto C aquí y el punto D que está acá. El vector, ¿qué nos decía? El vector dice que es desde C hasta D, o sea, parte de C y llega hasta D. Ese sería mi otro vector. Y listo, ya tengo ahí mis dos vectores. ¿Qué me pedía? Hallar el ángulo entre esos dos vectores. Ahora, el vector que va desde A hasta B, ¿cómo lo hallo? Yo tengo sus componentes, ¿verdad? El punto B está en el punto 1,1, menos 4. El punto A está en el punto 3, menos 2,5. Siempre repiten esto, punta menos cola. Para hallar un vector que está entre dos puntos, tienen que sumar las componentes de la punta y restarlas con las de la cola. O sea, primera componente de B, ¿cuánto es? Es 1. Y 1 menos 3, primera componente de B con primera componente de A, punta menos cola, B menos A. 1 menos 3 es menos 2. Segunda componente, 1 menos negativo 2, o sea, sería positivo 2, 1 más 2, 3, ¿verdad? Terceras componentes, menos 4, menos positivo 5, menos 4 menos 5, menos 9. Listo, ya tengo el vector desde A hasta B. ¿Qué me falta? El vector de C a D. A ver, ¿cuánto valían sus componentes? El vector C tenía componentes 1,8, menos 3. El vector D tenía componentes 4,5, menos 2. Y listo, analicemos. El vector de C a D tiene componentes punta menos cola, D menos C. 4 menos 1 es 3, 5 menos 8 es negativo 3, ¿verdad? Y menos 2 menos negativo 3, que cambiaría positivo 3, menos 2 más 3, positivo 1, ¿verdad? Y listo, ya tengo los vectores de A a B y de C a D. A estos les voy a dar otro nombre, ya más estratégico. A ver, este le voy a llamar el vector, no sé, U y el vector V, ¿ya? Simplemente por ahorrarme esa notación de poner A, B, C, A, D, simplemente pone U, A, B, ¿ya? No hay ningún problema, ustedes no hacen el cambio. Va a ser lo mismo. Ahora me piden ya lo que es el ángulo entre estos dos vectores. Recordemos, ¿a qué es igual el ángulo? El coseno de ese ángulo va a ser igual a
el coseno de ese ángulo formado entre mis vectores u y b va a ser igual al producto escalar entre estos mis dos vectores u y b, en este caso, dividido entre el producto de sus módulos. ¿No? En el formulario está vector A y vector B, ¿verdad? Pero simplemente es los vectores que están involucrados. En este caso yo les he llamado u y b. Aquí podrían poner el producto escalar del vector formado de AB con el de C a D, ¿verdad? O sea, se me hacía más moroso, por eso les he dado otro nombre. Este se llama vector U, este se llama vector V. Ahora listo, tengo que hallar lo que es el ángulo. Primero, a ver, vamos a hallar el coseno de ese ángulo. El coseno de ese ángulo θ es igual al producto escalar de U con B. Eso es fácil, ¿verdad? Producto escalar es componente a componente. Primera componente del vector U con primera componente del vector UV. Menos 2 por positivo 3 va a ser negativo 6. Luego, segunda componente con segunda componente. 3 por menos 3, negativo 9. Y tercera componente con tercera componente. Negativo 9 por 1, negativo 9. Dividido entre el producto de sus módulos. Primero, módulo de U. Va a ser la raíz de la suma de sus componentes al cuadrado. U. Sus componentes son menos 2, 3 y menos 9. Las elevo al cuadrado. Menos 2 al cuadrado es 4. Más 3 al cuadrado es 9. Más menos 9 al cuadrado es 81. Por raíz de el módulo de V. Sus componentes son 3, menos 3 y positivo 1. Las elevo al cuadrado y las sumo. 3 al cuadrado es 9. Más negativo 3 elevado al cuadrado es 9 también. Más 1 al cuadrado es 1. Listo, aquí tengo puros valores, no puras constantes. Determino el valor, a ver, en el numerador. Menos 9 es menos 18. Menos 18 menos 6 va a ser negativo 24, si no me equivoco. En el denominador, la primera raíz es, a ver, 81. Más 9 es 90. Más 4, 94. Por la segunda raíz, 9 más 1 es 10. Más 9, 19. Ya nos quedaría coseno de θ igual a, ya, esto a ver con la ayuda de una calculadora, ¿no? Negativo 24 sobre raíz de 94 por raíz de 19. Bueno, me da una fracción irracional, así que voy a hacerlo de manera más directa. Todo esto vale coseno de θ, ¿no? Eso queda claro. Pero a mí no me piden allá coseno de θ, me piden allá cuánto vale θ. Entonces lo que voy a hacer es despejar. Este coseno de θ va a pasar al segundo miembro como función arcoseno. Entonces θ va a ser igual al arco coseno de toda esa expresión, ¿no? Negativo 24 sobre raíz de 94 por 19. A ver, arco coseno de 24 negativo sobre raíz de 94 por 19. Esto me da como resultado 124,6 grados. Listo. Entonces el ángulo formado entre esos mis dos vectores había sido 124,6 grados. Ejercicio completado. Ya. Ahora sí, veamos lo que son las proyecciones ortogonales de vectores, ¿ya? Esta es la proyección sobre la proyección de A sobre B. ¿Ya? A sobre B. Y va a ser igual a esta expresión, ¿ya? Ahora se preguntarán, ¿qué es una proyección? Vamos a verlo ahora. Si tuviéramos nosotros, a ver, dos vectores, ¿no? Como siempre, un vector A. Este llamémoslo vector B, ¿ya? Vector B. Y llamémoslo a este otro vector A. Como siempre, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo quisiera saber cuánto vale ese vector de ahí? Que voy a llamar, no sé, vector C, ¿ya? ¿Cómo yo podría saber cuáles son las coordenadas, los valores de ese mi vector C? Es mediante proyecciones. En este caso, si se fijan, el vector A está justamente formando con el vector C un triángulo, ¿no? En este caso un triángulo rectángulo. Pero eso no es lo que nos importa.
En este caso, el vector C de ahí va a ser igual a la proyección de mi vector A sobre el vector B. Y ahora se preguntarán, ¿qué es una proyección? Imagínense, aquí hay un foco, ¿ya? Está alumbrando. Y este vector A, si se fijan, va a formar una sombra, ¿no? Esa sombra va a ser ese mi vector C que quiero hallar. Entonces, eso es lo que buscamos. La proyección, ¿no? Esa sombra que se forma cuando A está encima del vector B. ¿Y eso qué es igual? Va a ser igual al producto escalar entre esos dos vectores sobre el módulo al cuadrado de B por el vector B. Producto escalar de A con B sobre el módulo de B al cuadrado por el vector B. Así nada más. Si se fijan, todo esto que está aquí nos va a dar una constante, ¿verdad? Una constante K. Entonces, valdría decir que ese vector C va a ser igual a K veces el vector B. Y se fijan, es lo que cumple lo que decíamos hace tiempo, ¿no? Vectores paralelos. El vector C y el vector B son vectores paralelos. No estamos notándolo ahí en la gráfica, son vectores paralelos. Lo que hacemos con la proyección es hallar ese valor de K, ¿ya? Y ojo, ese valor de K usualmente se lo conoce como el complemento, ¿no? Para la... cuando A está sobre B. Y bueno, eso sería todo. Esta es la proyección, ya son proyecciones ortogonales. Ortogonal porque están formando 90 grados, ¿no? Y listo, las aplicaciones de este pueden ser en diversos ejercicios, ya se los utiliza bastante. Ahora habría que ver dónde, ¿no? A ver. Podríamos hacer algunos ejercicios, pero creo que primero necesitamos aprender lo que es el producto vectorial. El producto vectorial se lo va a dar por un determinante, ¿ya? Cuyas ternas van a ser cuyas filas y columnas van a estar dadas por las componentes de nuestros vectores A y B o lo que queramos multiplicar, ¿verdad? Ahora, ustedes ya saben cómo resolver esto, ¿no? Para hallar lo que serían las primeras componentes, ¿no? Porque el producto vectorial nos va a dar como resultado un vector, ¿ya? El producto escalar nos daba como resultado un escalar. Aquí nos va a dar un vector. ¿Cómo se resuelve? Primero, un vector tiene tres componentes, ¿no? Para hallar la primera componente, ¿qué van a hacer ustedes? Se van a olvidar de la primera columna. Y van a tener un determinante 2 por 2. Realicen ese determinante. A sub 2 por B sub 3 menos A sub 3 por B sub 2. Esa va a ser su primera componente. Y aquí está escrita. ¿Ya? Ahora, para hallar la segunda componente, ¿qué van a hacer? Van a tapar la segunda columna. Y multiplican ese determinante 2 por 2. En este caso van a multiplicar A sub 1 por B sub 3 y A sub 3 por B sub 1 negativo. Y es lo que está acá. Aunque a la segunda componente le vamos a añadir un signo negativo. Muy bien. Y por último, para hallar la tercera componente de este producto vectorial, tapamos la tercera columna y realizamos ese determinante 2 por 2. A sub 1 por B sub 2 menos A sub 2 por B sub 1. ¿No? Y es justo lo que ustedes tienen acá. Listo. De esa forma podemos hallar nosotros productos vectoriales. Ahora estos tienen también sus propiedades. La primera es la anticonmutatividad. Nosotros no podemos cambiar el orden de multiplicación en este caso. Si queremos cambiarlo, tenemos que añadir un signo negativo por delante. Es la anticonmutatividad. Se puede conmutar, pero cambiándolo de signo. Luego está la distributividad. Podemos distribuir de igual manera, no hay ningún problema en esto. Simplemente hay que tener en cuenta el orden. ¿Quién está primero? A por B, luego A por C. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado con ese orden, porque podríamos afectar la anticonmutatividad. Luego está la propiedad de paralelismo, ¿no? En producto escalar estaba lo que es el ortogonalismo, ¿no? Si dos vectores eran ortogonales o perpendiculares, su producto escalar era 0. En este caso, para el producto vectorial, si dos vectores son paralelos, su producto vectorial va a ser 0. Bueno, en este caso el vector 0, ¿verdad? El vector neutro, componente 0,0,0. Además, hay una identidad con esto, lo que es el producto vectorial. El módulo del producto vectorial entre dos vectores elevado al cuadrado va a ser igual a esto. Al producto de los módulos elevados al cuadrado menos el producto escalar entre ambos vectores elevado al cuadrado. Y ya un poco más dentro de lo que son las aplicaciones, se puede calcular el área del paralelogramo, ¿no? De un paralelogramo que tanto estábamos viendo, ¿no? Mediante el producto vectorial de los vectores que conforman ese paralelogramo y sacamos el módulo. Nada más. Además, si nosotros tratamos de multiplicar vectorialmente un mismo vector por sí mismo, el resultado va a ser el vector neutro, el vector origen. ¿No? En ese caso va a ser distinto al producto escalar. El producto escalar del mismo vector era el módulo de ese vector elevado al cuadrado. En este caso no, va a ser el vector 0.
Y también vamos a ir a una segunda forma de hallar ángulos entre los vectores. En este caso, el seno de un ángulo va a ser igual al módulo del producto vectorial de esos dos ángulos dividido entre el producto de sus módulos. Todo bastante claro y sencillo. Ahora sí creo que podemos hacer algunos ejemplos. A ver, déjenme buscar uno. A ver, aquí uno. Nos dice, si el ángulo entre los vectores u y b, a ver, ven acá, el ángulo entre los vectores u y v es 30 grados y estos son vectores tales que el módulo de u es igual al módulo de b y esto va a ser igual a 2. Demostrar que el vector u más el vector v escalarmente con el vector u menos el vector v más el módulo del vector u más el vector v, producto vectorial con el vector u menos el vector v, es igual a 4. Ya tenemos que demostrar esto. Vamos a hacerlo por partes. Primero vamos a hacer lo que es esto, lo que es el producto escalar, y luego vamos a hacer el producto vectorial. Para el producto escalar, a ver, vamos a tener que repartir la multiplicación, ¿no? Aplicar la distributividad. Vamos a multiplicar u con u y u con menos b. Entonces vamos a tener u escalarmente con u escalarmente con u con el mismo vector. Eso va a ser igual al módulo de ese vector elevado al cuadrado, ¿verdad? Menos u escalarmente con b va a ser negativo u escalarmente con b. Luego, b escalarmente con u va a ser positivo b escalarmente con u. Y b escalarmente con menos b va a ser negativo b escalarmente con b. Un vector escalarmente con sí mismo va a ser el módulo de ese vector elevado al cuadrado. Y se fijan, u escalarmente con b es lo mismo que b escalarmente con u, ¿no? Porque en el producto escalar existe la conmutatividad. Esto es lo mismo. Podemos simplificarlo. Entre el producto escalar entre ambos aquí va a ser igual al módulo de u menos al cuadrado, perdón, menos el módulo de b elevado al cuadrado. Listo. Ya está la primera parte. La segunda parte, ahora tenemos que resolver lo que es este del producto vectorial. Y está en módulo. A ver, vamos a tener el módulo del producto vectorial. Aquí también vamos a distribuir de u con u un vector escalarmente con el mismo vector a que es igual. ¿Ustedes recuerdan? Cuando multiplicamos un vector por sí mismo vectorialmente es igual a 0. Bueno, el vector 0, ¿no? Entonces, u con u va a ser el vector 0. Luego, u vectorialmente con menos b va a ser negativo u, recuerden el orden, por b. Luego, b vectorialmente con u va a ser positivo b vectorialmente con u. Y luego b vectorialmente con menos v. Tiene un negativo. Un vector vectorialmente por el mismo vector va a ser 0, ¿verdad? Y listo, entonces voy a tener módulo de negativo u vectorialmente con mi vector b. Y ahí tengo, si se fijan, b vectorialmente con u. Yo quiero cambiar el orden. Entonces aplico la anticonmutatividad. Cambio el orden de multiplicación, pero pongo un signo negativo por delante. Va a cambiar de signo. Entonces de ser de b por u, ahora va a ser u por b. Y se fijan, estos dos vectores son lo mismo. Se pueden sumar. Entonces, esto va a ser igual a negativo 2 u vectorialmente con b.
Ahora, tienen que revisar esto. Menos 2 es una constante. Ustedes recuerdan, por propiedades del módulo, una constante puede salir del módulo, pero con valor absoluto. Entonces voy a obtener módulo de u al cuadrado menos módulo de b al cuadrado más. Este menos 2 va a salir con valor absoluto. Valor absoluto de menos 2 es simplemente 2 por el módulo de u por b. Listo. Queda estancado en esta parte. Pues recuerden, aquí tenemos una identidad, ¿no ve? Identidad de Lagrange. El producto vectorial elevado al cuadrado entre un módulo que es igual a todo esto, ¿verdad? Podríamos aplicar eso. Pero si fijan, nos falta algo. Nos falta ese exponente cuadrático, ¿no? No lo tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que voy a hacer es elevar al cuadrado todo este módulo y meterlo en raíz. ¿Y qué va a pasar? A ver, lo voy a hacer con una operación auxiliar. Dentro de la raíz, ¿qué va a pasar? Ahí tengo un módulo de un producto vectorial elevado al cuadrado. Según la identidad de Lagrange, ¿esto qué va a ser igual? Al módulo de u por, recordemos, módulo del primero al cuadrado por módulo del segundo al cuadrado menos el producto escalar al cuadrado, ¿no? Por el módulo de v elevado al cuadrado menos dos veces, menos simplemente el producto escalar elevado al cuadrado, ¿no? Menos el producto escalar de u con b elevado al cuadrado. Perfecto. Aquí tengo módulo de u al cuadrado menos módulo de b al cuadrado más dos veces la raíz de módulo de u al cuadrado por módulo de b al cuadrado menos el producto escalar de ambos elevado al cuadrado. Listo, ahora recordemos algo. ¿Cuánto vale el módulo de u y el módulo de b? Según el enunciado, ambos valen 2. Entonces, esto vale 2, esto vale 2, esto vale 2 y esto vale 2. 2 al cuadrado es 4, menos 2 al cuadrado es 4, más 2 por la raíz de 2 al cuadrado es 4, por 2 al cuadrado es 4, menos el módulo, perdón, el producto escalar de u con b. Aquí 4 con menos 4 se va, 4 por 4 me da 16 y me queda 2 por la raíz de 16 menos el producto escalar de ambos elevados al cuadrado. A ver, pero aquí podría ser algo, quizás yo. Voy a hacer aquí una operación auxiliar. U escalarmente con b elevado al cuadrado sería lo mismo que tener u escalarmente con b. Perdón, retrocedo un poco. A ver, eso me está molestando un poco. A ver, ¿qué podríamos hacer ahí? Ah, ya sé. Si recuerdan ustedes, al principio del ejercicio nos daba un ángulo, ¿verdad? Entonces podríamos trabajar con ese ángulo. Recuerden ustedes, aquí era igual el coseno del ángulo formado entre u y b. El coseno de ese ángulo θ es igual al producto escalar de u con b sobre el módulo de u por el módulo de v, ¿verdad? Fíjense, ahí tengo lo que es el producto escalar de u con b. Yo tengo que desde ahí despejarlo, ¿no? Entre el producto escalar de u con b, aquí había sido igual. Módulo de u y módulo de b pasan a multiplicar a coseno de θ. Pero recordemos, ¿cuánto vale el módulo de u? 2. ¿Cuánto vale el módulo de b? También vale 2. ¿Y cuánto vale ese ángulo θ? Ah, es 30 grados. Necesita un coseno de 30 grados. Listo. ¿A qué es igual el producto escalar de u con b? 2 por 2 es 4. Por coseno de 30 grados. Coseno de 30, a ver si no me equivoco, es raíz de 3 sobre 2. A ver, déjenme comprobarlo. Coseno de 30 grados es, sí, raíz de 3 sobre 2. Entonces, u escalarmente con b había sido igual, a ver, sacamos mitades, 2 raíz de 3. Listo. Ahí tengo ese producto escalar, pero está elevado al cuadrado. Ah, ya, va a ser menos 2 raíz de 3 elevado al cuadrado. Entonces, esto va a ser igual a 2 por raíz de 16 menos 2 al cuadrado es 4. Raíz de 3 al cuadrado es 9, perdón, 3. 4 por 3, 12. Voy a tener 2 por la raíz de 16 menos 12. 16 menos 12 es 4, ¿no? Voy a tener 2 por raíz de 4. Raíz de 4 es 2. 2 por 2, 4. Listo, comprobado, ¿no? El objetivo de este ejercicio era demostrar que toda esa operación era igual a 4. Y listo, está demostrado. Hemos aplicado lo que es producto escalar y las propiedades del producto vectorial junto con los ángulos, ¿no? Para hallar lo que es ese enunciado. Y listo.
A ver, por último, tenemos lo que son el triple producto escalar y el triple producto vectorial. El triple producto escalar va a ser en este caso este determinante 3 por 3, ¿ya? Si se fijan, primero aquí tenemos un producto vectorial. ¿Esto qué nos va a dar? Un vector, ¿no? Como resultado. Llamémoslo vector, no sé, U. Y luego ese vector U va a estar multiplicado escalarmente con el vector A, ¿verdad? Vector A escalarmente con U, esto me va a dar como resultado un escalar. Ya saben qué van a obtener de esto. El triple producto escalar les va a dar como resultado un escalar, un valor, una constante, ¿no? Ya saben cómo hallar, pueden hacer el método de la estrella, ¿no? Multiplicar esto, luego estos dos. Ah, no, perdón. Luego sería estos dos, luego los negativos que serían esto por esto, luego esto por esto por esto, y luego esto por esto por esto. No podría multiplicarlo de esa forma, como ustedes ya saben. Pero a ver, en tus propiedades del triple producto escalar, ¿qué está? En la rotación. Vamos a tener siempre el triple producto escalar en esta forma. A escalarmente con B por C, ¿ya? Pero esto puede cambiar el orden, ¿no? A nuestra conveniencia. Podemos rotarlo. Pero siempre tiene que ser en un sentido. Si se fijan, hay ese orden, ¿no? A, B y C. Yo puedo rotar, por eso se llama rotación. Si yo rotara, el C va al primer lugar. Y A y B recorren a la derecha. Es que me va a quedar C escalarmente con A por B. Pero si se fijan, mantiene ese orden, simplemente ha rotado. Ahora tengo A, B y C que ha rotado hasta atrás. Luego yo podría rotarlo una vez más. En este caso B va a pasar adelante y C y A van a ir hacia la derecha. Se va a rotar todo. Y me queda B escalarmente por el producto vectorial de C con A. Pero se fijan, sí que tengo ese orden. A, B y C. Se mantiene el orden, simplemente estoy rotándolo en sus posiciones. El operador se mantiene intacto, no se mueve. Luego, a ver, les mencionaba que el triple producto escalar nos daba como resultado un valor, no una constante. ¿Esta constante qué representa? Pues va a ser el volumen de un paralelepípedo. Un paralelepípedo formado por esos vectores A, B y C, ¿no? Aquí en la figura tenemos un paralelepípedo. Bueno, esta vez formado por los vectores U, V y W, ¿no? En el triple producto escalar, ¿no? De U con B con W, perdón, vectorial, ¿a qué va a ser igual? Al volumen de todo este paralelepípedo, ¿ya? El paralelepípedo va a ser todo eso, toda la figura que está, incluso con líneas segmentadas, todo este volumen. Todo ese volumen va a ser el triple producto escalar. Aunque también podemos seguir lo que es el volumen tetraedro. Un tetraedro es esa porción azul que está pintada ahí. Ese volumen es un tetraedro. Y se puede hallar igual mediante un triple producto escalar. Pero hay que dividirlo entre 6 a ese resultado que tengamos. ¿Por qué? Por la relación. Un paralelepípedo va a estar formado por 6 tetraedros, ¿no? Listo. ¿Qué más? Bueno, hay otra cosa más que vamos a ver. Vamos a ver más adelante lo que es el plano. Ya pensé que es adelanto. Si tuviéramos un plano, ¿no? Una hoja. Y quisiéramos saber, tenemos 3 vectores, A, B y C. Quisiéramos saber si esos 3 vectores están sobre esa misma hoja. ¿Cómo determinamos? Si el triple producto escalar de esos 3 vectores es 0, significa que los 3 planos son coplanares, están sobre la misma hoja. Porque un vector podría estar así, ¿no? Otro vector igual echado y otro vector podría estar parado, ¿no? Ya no está sobre la misma hoja. Ahí ya se rompería, ¿no? Eso de coplanaridad. Eso es lo que podemos seguir, ¿no? El triple producto escalar es más que todo aplicativo. Y lo vamos a ver mucho porque hay ejercicios de hallar el volumen del paralelepípedo, hallar el volumen tetraedro, etc. Ahora también tenemos lo que es el triple producto vectorial. Este, como su nombre indica, nos va a dar como resultado un vector. El triple producto vectorial se lo puede hallar en dos formas. Siempre tiene que estar en paréntesis, ¿ya? Puede ser el producto de un vector A por el resultado de un producto de B por C. Y eso va a ser igual al producto escalar de A con C por el vector B y de A menos A con B por el vector C. Si ustedes revisan, A escalarmente con C, esto me va a dar una constante, ¿no? Porque es producto escalar. Y A escalarmente con B también me va a dar una constante. Una constante por un vector, una constante por un vector. Ahí va a tener 2 vectores restándose. El resultado de esa resta de 2 vectores va a ser igual a este triple producto vectorial. Me va a dar un vector, ¿ya? Ahora, mucho depende del orden. Si el paréntesis está así, ¿ya? Está adelante. A por B por C, o sea, el producto que está solito está más adelante, el orden de multiplicación va a cambiar.
Porque recuerden ustedes que el producto vectorial no es conmutativo, es anticonmutativo. Y por eso varía. Entonces, en este caso, el producto va a ser A escalarmente con C por B y B escalarmente con C por A. Ahora, ¿cómo podríamos recordar estas ecuaciones? Pues yo lo recuerdo de esta forma. Siempre se comienza con los extremos y luego se va al centro. Se multiplica A con C, ahí está, ¿verdad? Y se multiplica por lo que sobra. Luego, ahora recién vamos por el centro. A por B, ahí está, y se multiplica por lo que sobra, en este caso C. Ya siempre extremos. Fíjense, va a servir también en el segundo caso. Extremos, A con C, ahí está, ¿verdad? Y por lo que sobra, que es B. Luego, ya hicimos los extremos, ahora con medios. Sería el medio B con C, ahí está, multiplicado por lo que sobra, que en este caso es A. ¿Se fijan? Esa es la forma quizás por la que pueden recordarlo, ¿no? Yo lo hago de esa forma. Y bueno, eso sería todo respecto a lo que es vectores. Ahora sí podemos pasar a hacer más ejercicios, ¿no? A ver, vamos a tratar de hacer algunos. Van a tratar de recordar muy bien esto, ya más que todo lo que es las propiedades del producto vectorial y el producto escalar, ¿ya? Ah, ojo, aquí había algo que me olvidé mencionarles. El producto vectorial nos va a formar un vector que sea perpendicular a los anteriores dos, es decir, si tenemos aquí un vector A y un vector B, ¿ya? Y realizamos el producto vectorial, esto nos da como un vector, les había dicho, ¿no? Pero este vector cumple la condición que va a formar siempre 90 grados con ambos vectores. ¿Ya? Nos va a dar un vector perpendicular a ambos vectores. ¿Ya? Recuerden eso, porque nos va a servir más adelante lo que es geometría analítica en el espacio. Ya ven, continuemos.